Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a abarcar el tema asociado a fundamentos en la calibración de flujo de gases, especialmente rangos bajos por debajo de los 100 litros estándar por minuto. Mi nombre es Marvin Arley Castro, para los que no me conocen, especialista de producto Fluke en Elvatron, trabajando alrededor ya de unos 8 años en la región que cubre tanto el país de Costa Rica como Nicaragua, Panamá. Y el día de hoy tenemos asistentes de los diferentes países. Por favor, si pueden visualizar y escucharme sin problemas, les agradezco que me puedan confirmar en la sección de comentarios o consultas que tienen al lado derecho para poder continuar sin inconvenientes. Perfecto, muchas gracias ahí por las confirmaciones. Durante la presentación vamos a tener entonces un espacio para responder todas las preguntas que puedan surgir. De igual forma, pueden ir recopilando las preguntas y escribiéndolas en la sección de comentarios y yo con gusto respondo ya sea en tiempo o bien en el espacio que tengo asignado para responder cualquier consulta cuando la presentación vaya terminando. La agenda que tenemos para hoy sería la que observan en pantalla. Vamos a iniciar explicando cómo podemos realizar comparaciones de flujo confiables. Comparaciones va muy de la mano con el concepto de calibración. Vamos entonces a definir unidades de flujo másico, flujo volumétrico, que implícitamente está definido dentro del concepto de flujo másico, medición del impacto de las fugas, cómo establecer flujos de estado estable, consideraciones al momento de realizar las conexiones de todo el hardware, una breve introducción sobre diferentes tipos de sensores y algunos inconvenientes que puedan presentar y los factores a considerar para una comparación, en este caso entre dos equipos, dos o tres equipos. De hecho, la cantidad es indiferente siempre y cuando realicen un procedimiento correcto. En este caso, gas, presión, temperatura, las unidades de flujo con las cuales debemos trabajar, si son condiciones actuales o condiciones estándar, y las incertidumbres como la densidad, la presión, temperatura, que ya mencioné, pero además de las referencias como qué tipo de flujo nuevamente vamos a trabajar y el tiempo de estabilización que vamos a utilizar. Vamos a conversar también un poco sobre estándares primarios y secundarios y algunas novedades en tecnologías para proveer soluciones. A partir de ahora voy a cerrar cámara y vamos a iniciar con la exposición. Hoy en día, y por experiencia propia lo digo, muchas compañías con un enfoque en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos tienen patrones para poder realizar comparaciones de flujo dentro de sus áreas como laboratorios de calibración. Depende de las capacidades que ellos necesiten en función de si este patrón puede ser de un alto nivel en cuanto a desempeño metrológico o un nivel, por ejemplo, intermedio. Entonces, por ahí vamos a ver algunas marcas que se pueden encontrar en este tipo de compañías. Los patrones que nosotros proveemos son precisamente equipos de referencia para poder hacer comparaciones contra cualquier instrumento que vayan a utilizar, ya sea flujómetros de piso, que están en áreas de producción, áreas de manufactura, áreas de prueba como tal, o bien podemos decir patrones secundarios. Fluke ofrece soluciones, y lo vamos a ver, que cubren en cuanto a condiciones de exactitud y precisión
una muy buena relación tanto de TAR, relación de exactitud de prueba, como de TUR, relación de incertidumbre de prueba, contra cualquiera de estas unidades, ya sea patrones secundarios o flujómetros de piso. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos ver algunas marcas que se utilizan mucho en unidades de piso, como Kaflor, Elborg, y hay diversidad. Como todo producto vamos a encontrar diversidad de instrumentos. Alicap es otro que se me viene a la cabeza, que se utiliza mucho como patrones secundarios precisamente. Mensor por ahí puede tener soluciones. Y a partir de aquí la idea es que muchos usuarios que estoy observando conectados puedan aprovechar y hacerme consultas. Es la intención también del espacio que asigno para estas presentaciones. En función de esto vamos a tener entonces flujómetros que pueden tener diferentes funciones como controladores, otros que van a ser más tipo medidores, rotámetros, dependiendo de la precisión y exactitud que maneje el sensor, podemos tener medidores tipo turbina, totalizadores, con películas internas de jabón que suelen ser menos exactos y precisos, en extendiendo más a un equipo, por ejemplo, analógico. Y aquí vamos a iniciar con el concepto de cómo realizar una comparación a partir de los dispositivos de hardware que envuelven las conexiones que yo realizo. Tenemos un sistema el cual está compuesto, según observan en imagen, de una entrada hacia el lado izquierdo. Aquí es el suministro del flujo. El flujo va a depender de una presión que puede ser variable o que puede ser constante. Después vamos a tener una válvula de apertura-cierre, seguido de una válvula que no se muestra en la imagen, la tenemos más hacia adelante, que es una válvula de ajuste fino. Ajuste fino precisamente para tanto el equipo patrón como el equipo bajo prueba. Podemos realizar comparaciones aguas arriba o aguas abajo del patrón. En la imagen que tenemos por acá es una comparación aguas abajo. ¿Por qué aguas abajo? Porque tenemos los patrones, en este caso dos, conectados en un caudal que está por debajo de la ubicación del dispositivo bajo prueba. Se puede hacer a la inversa y en ese caso, repito, sería una calibración aguas arriba. Ahora, las calibraciones de flujo pueden realizarse abiertas a la atmósfera, que son de hecho muy comunes, en donde, por ejemplo, después de los patrones de las referencias que estoy utilizando, no tengo un sello o no estoy dejando herméticamente sellado el sistema, sino que lo tengo abierto precisamente a la presión atmosférica en donde estoy realizando la prueba. Aquí entonces vamos a tener tres factores. La unidad de flujo que estamos midiendo es una unidad másica o es una unidad volumétrica. ¿Cuál me interesa? Obviamente tener todo con las conexiones idóneas, en este caso en cuanto a O-rings, que son sellos, acoples, que muchos de estos sistemas ya ofrecen acoples personalizados, acoples tipo rápido, en donde no tengo que utilizar ni siquiera sellos y me aseguro de no tener fugas. ¿Y cómo considerar los efectos transitorios? Esos efectos transitorios son precisamente los que derivan de los tiempos de estabilización térmica, tiempos de estabilización para la medición de presión, y vamos a ver por qué es importante tanto la temperatura como la presión. Vamos a definir los conceptos. Flujo másico es una unidad de medida que relaciona la masa con respecto al tiempo. Flujo volumétrico es una unidad de medida que relaciona el volumen con respecto al tiempo. A partir de aquí, definimos que el flujo másico es diferente al flujo volumétrico.
Todos los procesos de flujo de gas dependen del flujo de masa, más no de volumen. Algunos ejemplos los tenemos en el área hospitalaria o de dispositivos médicos para máquinas específicas, como por ejemplo sistemas de ventilación mecánico o respiración, en donde sí es muy importante el flujo volumétrico. Mientras que en otros procesos más asociados hacia la industria vamos a tener aplicaciones como reacciones biológicas, químicas, deposiciones de vapor, combustiones, en donde se utiliza más el flujo másico. Por acá, empezando a comprender las unidades de flujo, vamos a observar las siguientes imágenes, en donde tenemos en la imagen de la izquierda un volumen definido de 1 cm3 y tenemos dos condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo sobre ese centímetro cúbico varío alguna de estas dos condiciones, ya sea la presión o ya sea la temperatura? Vamos a tener el efecto de que habrá un cambio en la densidad concentrada dentro de ese centímetro cúbico. ¿La densidad de qué? Del gas que esté dentro del centímetro cúbico para esta imagen. Y por ahí el cambio en el movimiento molecular es lo que nos define en función de la variación de la temperatura y la presión. Ahora se define entonces que como el flujo volumétrico es una unidad que depende de un volumen específico con relación al tiempo, el flujo volumétrico de un sistema, por definición, va a cambiar dependiendo del punto donde realicemos la medición. Por ejemplo, si estamos realizando la medición del flujo volumétrico en la entrada, posiblemente va a ser diferente hacia un punto más hacia la salida del sistema. ¿Por qué? Porque el área donde está trasigando el flujo será diferente. Al cambiar el área, cambia el valor del flujo. Mientras que vamos a ver más adelante, en flujo másico, por definición, será constante en cualquier punto del sistema donde esté realizando la medición. Aquí tenemos algunos ejemplos de estándares para flujo volumétrico. Estoy hablando de patrones muy robustos y tecnología un poco antigua que hoy en día se mantiene vigente, como probadores de pistón de área, muy utilizados, por ejemplo, en laboratorios primarios de metrología. Aquí en Costa Rica tenemos, por ejemplo, a la COMEP. Y también observamos algunos adicionales. Mencionaba el de burbuja de jabón, cuyo principio, como observamos en imagen, viene siendo un poco analógico. Y luego tenemos el flujo másico. El flujo másico se define, según mencioné, bajo una ecuación llamada de continuidad, en donde se espera que dicho flujo medido en cualquier punto llegue a ser un flujo estable, es decir, un flujo que se pueda conservar, un valor constante. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos estándares que utilizan, por ejemplo, el método gravimétrico. Y aquí el flujo másico será más importante o más utilizado en aplicaciones al no depender del flujo volumétrico y al darme una medición más exacta y precisa con relación a diferentes puntos que yo vaya a realizar de medición en el sistema. Por ejemplo, tenemos entonces pruebas como transferencia de custodia. La transferencia de custodia se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria del petróleo, en donde yo necesito realizar verificaciones puntuales en sistemas de tuberías que literalmente son kilómetros. Por ejemplo, el Recope, que recibe el combustible desde Modín y lo debe trasegar hasta el Alto de Ochomogo en Cartago. Los técnicos de mantenimiento deben asegurarse que lo que está ingresando en la zona costera en Limón llegue hasta Cartago. Y la única forma es ir validando diferentes puntos de las tuberías en donde va transportándose el petróleo en este caso.
Ellos entonces van a medir el flujo volumétrico de forma indirecta en función de una presión, una temperatura, en este caso, componentes químicas del gas, o en este caso, flujo hidráulico. Estamos hablando de petróleo. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante en cómo se aplica esto con mayor detalle. Aquí entonces, vuelvo y repito, el flujo másico es conservativo, el flujo volumétrico no lo es. Es muy importante contemplar la densidad para una medición de flujo másico. Ya definí previamente que la densidad entonces va a tener impactos importantes en su variación cuando cambia la presión o la temperatura del fluido, ya sea gaseoso o hidráulico. Implícitamente el flujo volumétrico se contempla dentro de la medición del flujo másico, eso es una consideración importante. Y por ello tenemos aquí una fórmula en donde estamos calculando, por ejemplo, un flujo volumétrico, tomando en cuenta la densidad aguas abajo y la densidad aguas arriba, multiplicándola por el flujo volumétrico aguas arriba. En función de estos factores, yo puedo calcular el flujo volumétrico en otro punto. Esto nos lleva a pensar en la ley del gas ideal. La ley del gas ideal nos define precisamente el comportamiento que va a tener las variaciones, ya sea de presión y temperatura, con respecto al volumen. Y por ejemplo, para una medición de flujo volumétrico, podemos tener hacia aguas arriba 200 centímetros cúbicos por minuto y podemos tener una presión de 850 kilopascales a una temperatura de 20 grados Celsius. Utilizo estos factores para poder calcular el flujo volumétrico aguas abajo, cuyo valor será el doble, 400 centímetros cúbicos. Ojo que el valor de temperatura que estoy utilizando lo estoy utilizando en unidades de grados Kelvin, o precisamente para esta aplicación grados Fahrenheit. Por eso es que varía la lectura de 20 a 293.15. Ahora, para calcular el flujo másico y volumétrico, voy a utilizar entonces la base de la fórmula del gas ideal, en donde voy a tener el QM representado como flujo másico a condiciones estándar. Esas condiciones estándar me las brinda las especificaciones del tipo de gas que estoy utilizando. Voy a tener también el flujo volumétrico representado como QV en condiciones reales. Las condiciones reales son la temperatura y la presión que estoy sensando al momento de hacer la medición. Voy a tener los valores entonces de presión y temperaturas reales y los valores de presión y temperatura estándar o de referencia utilizados para la unidad de flujo másico. También puedo introducir otro factor que es la compresibilidad del gas, tanto en condiciones reales como en condiciones estándar. ¿Por qué el flujo másico? El flujo másico entonces me va a permitir realizar mediciones más sencillas, más directas, en donde esperamos que dicho flujo sea constante en cualquier punto del sistema. Y de igual forma, dependiendo de la tecnología que esté utilizando para hacer la medición, voy a tener el valor del flujo volumétrico, que se contempla de forma implícita dentro del valor del flujo másico. Por ejemplo, tenemos aquí una fórmula para calcular el flujo másico en rotámetros, que es un tipo de flujómetro. Los rotámetros van a tener la variación de la densidad al momento de realizar el sensado.
Si vamos a encontrar la variación de la densidad, quiere decir que va a variar el flujo volumétrico en donde yo esté instalando el rotámetro. Al variar entonces el flujo volumétrico, es decir, al cambiar el área en donde esté instalada el rotámetro, voy a tener dos densidades, la densidad de referencia y la densidad real o actual al momento de hacer la medición. Ya sabemos que esa densidad viene producto de una temperatura y una presión, y a partir de ahí puedo calcular el flujo máximo. La tecnología nuestra, que podemos trabajar tanto flujo laminar y flujo sónico, vamos a ver las diferencias más adelante. El flujo laminar tiende mucho al concepto relacionado a flujos bajos, mientras que flujo sónico va más asociado a flujo turbulento. ¿Qué define cuando un flujo es laminar o cuando un flujo es turbulento? Una unidad adimensional que se conoce como número de Reynolds. Lo voy a explicar con mayor detalle más adelante. Pero el número de Reynolds me define si se encuentra dentro de un rango de 2400 por debajo en flujo laminar. Por encima de 4000 número Reynolds, ya hablamos de flujo turbulento. ¿Qué pasa entre 2400 y 4000? Es un flujo de transición, ya sea de flujo laminar a turbulento o viceversa. Importante también tomarlo en cuenta al momento de realizar mediciones de flujo. ¿Qué tipo de medición estamos tratando? La fórmula que utilizamos viene basada en la ley de Poisson, que expresa un flujo compresible del tipo laminar a través de una vía anular. ¿Por qué vía anular? Internamente el sensor nuestro utiliza un diámetro que es un círculo. Lo vamos a ver visualmente. Es por ello que estamos hablando dentro de la fórmula de pi por r, que es pi por radio. ¿Qué más estamos contemplando para el cálculo del flujo volumétrico? El diferencial de presiones, la densidad en condiciones estándar, que viene en función de una presión y una temperatura, el número de Reynolds y los valores físicos de esa vía anular. En este caso, la distancia en centímetros, número 6, que se multiplica por un valor de longitud. Estos cálculos no los tenemos que hacer. Ya el equipo trae la fórmula integrada y simplemente el sensor hace la medición, hace todo el cálculo en función de los parámetros que nosotros le demos. Eso sí es importante saber. Tenemos que definir en el instrumento cuál es la presión estándar, cuál es la temperatura estándar, que si estamos trabajando en un rango de flujo laminar a 5 SCSM, centímetros estándar cúbicos por minuto, cuál es el tipo de flujo de gas que estamos utilizando, aire, argón, nitrógeno. Le damos esas variables y ya él nos calcula el flujo máximo. Por aquí un mayor detalle, en donde tenemos el desglose de cada una de las nomenclaturas que tenemos en la fórmula. El H quiere decir un gap, es decir, un espacio entre el pistón y el cilindro del sensor. Y la viscosidad, que sí se relaciona mucho al número de Reynolds en función de definir cuando un flujo se comporta laminar o cuando se comporta turbulento. Visualmente a lo interno, el sensor se observa como ven en imagen. Tenemos entonces la vía anular con un diámetro y a partir de aquí tenemos un punto aguas arriba, color rojo, y un punto aguas abajo hacia la derecha de color azul. ¿Qué quieren decir estas entradas que tenemos en las partes superiores? Los que están en dorado son sensores de temperatura, sensores muy exactos y muy precisos. Son sensores tipo PRT, Platinum Resistant Thermometer, termómetros de resistencia de platino. Ellos van a medir precisamente las temperaturas. Una temperatura aguas arriba, una temperatura aguas abajo.
o una temperatura T1 con respecto a una temperatura T2 del sistema. Mientras que los que están en color plateado son entradas para medir la presión diferencial. Presión 1 con respecto a presión 2 en la entrada y en la salida. Ya empezamos entonces a definir valores muy específicos en temperatura y en presión. ¿Para qué? Para poder calcular también no solo el flujo másico, sino también el flujo volumétrico. Mediciones críticas. Vamos a tener entonces la consideración de la temperatura y presión estándar definida por especificación del fluido y temperatura y presión reales al momento de realizar la medición con nuestro sensor. Número de Reynolds, definido entonces, como mencioné, por la densidad del gas, por la viscosidad cinemática, por el diámetro de la tubería y por la velocidad. Me equivoqué, son 2300, por debajo de 2300 flujo laminar, por encima de 4000 flujo turbulento. Mencioné que es una unidad adimensional, es decir, no tiene una unidad de medición, simplemente es un valor numérico. Los equipos que tienen la capacidad de mostrar el número de Reynolds simplemente van a mostrar entonces un número, sin una unidad asociada. Algunos sensores que nosotros tenemos en donde varía, por ejemplo, el rango de flujo al cual van a poder trabajar, empiezan desde los 10 centímetros cúbicos estándar por minuto hasta los 100 litros estándar por minuto, que también lo podemos ver como 100.000 centímetros cúbicos estándar por minuto. Ahí simplemente se aplica una conversión. Que tenemos flujos más altos, ¿sí? Y tenemos sensores que también trabajan a flujos más altos. Los sensores de tecnología sónica. Aquí me estoy enfocando a flujo laminar, pero también tenemos la tecnología sónica asociada a flujos turbulentos que sí superan los rangos que observan en imágenes. Estos sensores pueden trabajar con cualquier tipo de gas, siempre y cuando consideremos simplemente los parámetros que he venido mencionando al momento de configurar el sensor para hacer las pruebas. Si ustedes observan los certificados de calibración de posiblemente los patrones secundarios que puedan utilizar en laboratorio, marcas como Alica, vuelvo y repito, van a observar que muchos de esos sensores patrones secundarios se calibran precisamente contra sensores FLU de la tecnología Molblock, ya sea laminar o sónico. Pueden corroborar y doy fe de ello. Ahora, ¿qué opciones de calibración tenemos entonces? Calibración en baja presión, calibración en alta presión y calibración aguas abajo. ¿Por qué varía el tipo de presión? Porque ya lo mencioné, el flujo depende de tener una presión constante o variable. Ahora, podemos trabajar en bajas presiones absolutas hasta 47 psi, como en presiones altas hasta los 75. Cuando la presión es más alta, obviamente el fluido se va a comportar con mayor velocidad y vamos a tener fluidos más altos en cuanto al rango que estemos trabajando. Los sensores pueden trabajar tanto en baja como en alta presión, no hay inconveniente. Y también podemos trabajar el downstream, que es calibración aguas abajo, que ya lo mencioné en una de las imágenes iniciales, en donde los patrones están después del equipo bajo prueba, con bajas presiones de hasta 15 psi absolutos. ¿A qué voy con esto? Que cualquiera de los sensores que ustedes adquieran, al menos de la marca Fluke, puede venir con cualquiera de estas calibraciones o pueden venir con las tres, no hay inconveniente. El equipo se puede calibrar bajo las tres modalidades. ¿Y por qué? Porque me interesaría a mí como usuario de metrología calibrar un equipo bajo las tres modalidades, porque va a depender de las unidades bajo prueba que yo utilice en planta. Tenemos flujómetros que posiblemente trabajen a baja presión, pero flujómetros que trabajen a un rango de alta presión
y otros flujómetros que trabajen a muy baja presión, de hasta 15 psi absolutos. Y cuando el equipo patrón es calibrado, van a variar las condiciones estándar de presión y temperatura emitidas en el certificado, que son las que yo contemplo al momento de comparar con el equipo bajo prueba, ya sea si es baja presión, alta presión o aguas abajo. Es muy importante tomar en cuenta esto, qué tipo de calibración le voy a dar a mi patrón, y esto va en función de cómo se utilizan en proceso mis flujómetros. Tenemos entonces los mold sticks. Los mold sticks son los sistemas de montaje. Si recuerdan la primera imagen que mostré, que es un hardware interconectado, eso es un mold stick. Ya viene todo montado, ustedes no tienen que hacer ninguna conexión, literalmente ya viene el sistema acoplado, solo para que conecten el patrón y el equipo bajo prueba y listo. Empiecen con las mediciones. Tenemos entonces mold stick de flujo bajo, flujo medio y flujo alto. Y aquí tenemos algunas especificaciones de incertidumbre para los sensores MOLBlock. Tenemos MOLBlock L, laminar, y MOLBlock S. Cuando trae como nomenclatura S, ya saben que es flujo sónico. Observen que son muy buenas incertidumbres de especificación, más o menos 0.2% de lectura y más o menos 0.02% del full scale. Ya esto contempla todo el presupuesto de incertidumbres asociadas a la calibración de los sensores. Es una gran ventaja porque yo como metrólogo de laboratorio, si recibo un producto de estos, puedo pensar, ¿y cómo saco la incertidumbre, el presupuesto de incertidumbres de este sensor? No lo tengo que hacer, ya viene hecho. Simplemente tomo ya sea el manual o el certificado, el que yo decida, y en función de eso verifico cuál es la precisión y exactitud que me muestra el manual, valido que el certificado de calibración cumpla como mínimo con esas condiciones, típicamente puede ser inclusive mejor esas condiciones que yo encuentro en el certificado, y las tomo para mi presupuesto de calibraciones en laboratorio. Entonces lo hace sencillo. No tengo que pensar en que la presión, que la densidad, que la temperatura, que esto, que el otro, ya todo está montado. Físicamente, en cuanto a dimensiones, más o menos en la imagen se define un poco visualmente cómo es el producto. Más adelante tengo unas imágenes de fotografías, entonces vamos a ver visualmente mejor cómo son los sensores. Algo muy importante en cuanto a ventajas de flujo laminar es que son más sensibles a variaciones de temperatura. Eso los hace más exactos y precisos en comparación a la tecnología de flujo sónico o turbulento. Obviamente el sensor es medido a través de un indicador que también incluye la solución. El indicador simplemente es un monitor que va a medir las condiciones de la temperatura, de la presión diferencial, del tipo de gas que yo configure, del tipo de calibración que yo realicé para el sensor, y me va a calcular entonces tanto flujo volumétrico como flujo másico, y me va a dar cualquier unidad de medida que yo necesite, y puedo configurar nuevas unidades de medida. Internamente, ¿cómo funciona? Estos elementos que vemos aquí, 2, 3 y 4, son transductores de cristal de cuarzo, que para medir presión son los sensores más exactos y precisos que se pueden encontrar en la industria. Entonces, noten que el flujómetro utiliza la mejor tecnología para medir temperatura, las PRT, y la mejor tecnología para medir las presiones, transductores de cristal de cuarzo. ¿Qué obtengo yo al medir de forma muy precisa y exacta presión y temperatura? Mediciones muy precisas y exactas de flujo. Internamente podemos trabajar microrangos, que es una opción que puede traer el monitor. Eso me permite entonces trabajar muy bajas presiones. Y luego tenemos el flujo sónico.
No voy a entrar mucho en detalle, pero utiliza un sistema de boquilla Venturi, en donde va a utilizar un flujo isotérmico, un flujo más variable. Isotérmico quiere decir que hay una variación constante de la temperatura en el sistema, en este caso por convección térmica, que puede ser unidireccional. Y vamos a tener una relación de contrapresión precisamente en ese punto de entrada-salida. Visualmente lo tenemos en la imagen. Aquí tenemos la boquilla Venturi, aquí tenemos la relación de contrapresión. De igual forma utilizamos la medición de sensores de temperatura y lo que es el diferencial de presión. Estratégicamente, ¿por qué cambian las ubicaciones? Porque me interesa medir por medio de convección térmica la temperatura del gas cuando está entrando aguas arriba y cuando está pasando por la relación de contrapresión. ¿Por qué se llama contrapresión? Porque estoy reduciendo drásticamente el volumen, el área por donde está pasando el gas. Entonces esperamos que en este punto cambie drásticamente la presión y va a cambiar la temperatura porque cambió la densidad del gas. Hay mayor movimiento molecular concentrado acá con respecto a esta área que es mayor. De igual forma, medimos la presión aguas abajo con relación a aguas arriba en la salida del sensor. ¿Qué diferencias vamos a tener? Flujo sónico es menos exacto y preciso, pero trabaja a rangos más altos y tiene muy buena estabilidad. Flujo laminar trabaja a rangos mucho más bajos, pero ofrece mejores condiciones de exactitud y precisión. Es más crítico al momento de mantener estable las condiciones de temperatura y presión. Pero como ya el sistema, la solución ofrece tanto el hardware ya interconectado como el patrón y el equipo de medición, realmente no me tengo que preocupar por la criticidad de esas variables. Esto lo vamos a pasar, ya es un detalle que he venido explicando con respecto a diferencias. Aprovecho que se vuelve a mostrar la imagen. Este es el sistema Molstick que menciono. Ya viene con su base, ya viene con sus válvulas de apertura, regulación de ajuste fino, interconexiones, listo para poder ubicar el sensor bajo prueba y el equipo patrón. ¿Cómo puedo detectar yo fugas? Les mencioné el monitor que lee la lectura de los sensores. Ese monitor de referencia me permite a mí determinar si hay fugas en el sistema por medio de indicadores. Visualmente puedo yo saber si el flujo no está estable y eso es un indicativo de que hay una fuga. Pero de igual forma el monitor me indica a mí por medio de nomenclatura que existe una fuga en el sistema y debo corregir. ¿Qué son efectos transitorios? Efectos que se presentan con respecto al tiempo que tarde la prueba y que pueden afectar las condiciones de incertidumbre que yo estoy utilizando para mis mediciones. Y se relaciona mucho con las fugas o bien con condiciones no estables del fluido. Y cuando me refiero a condiciones no estables del fluido, es producto de una variación constante en la presión, una lectura no estable en temperatura, la presencia de una fuga, vuelvo y repito. Si mantengo estables estos efectos, no me tengo que preocupar por las mediciones de flujo que voy a visualizar. Algunas consideraciones al momento de conectar el hardware para casos en donde tal vez el sistema que esté utilizando no sea personalizado, como el que he venido explicando, sino que soy yo como usuario el que tengo que realizar todas las conexiones. Asegurarme de sellar bien cada acople que esté realizando, utilizando sellos o rings. Asegurarme de que el suministro que vaya a utilizar sea estable en cuanto a la presión y al flujo que esté suministrando.
asegurarme muy bien de las conexiones del equipo bajo prueba y del equipo de referencia o patrón, que son los críticos al momento de hacer las mediciones. Y a partir de ahí, asegurarme de configurar bien los parámetros según el tipo de fluido para tener mediciones reales. Aquí tenemos una imagen de un diagrama de flujo en donde estoy visualizando el sistema. Aquí tenemos el Molbox, es como se conoce el equipo de medición. Aquí tenemos el Molblock, que es el sensor. Aquí tenemos la válvula de ajuste fino. Aquí tenemos el suministro del gas. Por aquí le estoy añadiendo mayor exactitud al tomar en cuenta la presión de la atmósfera, pero con base a un patrón. Y el Molbox se puede conectar a un software como opcional, no es necesario, pero se puede conectar como opcional a un software para automatizar las mediciones. Aquí nuevamente el detalle del sistema de montaje. Y como he venido mencionando durante la presentación, tenemos patrones tanto primarios como secundarios. Y están muy bien definidos en la industria. Ya mencioné una marca, Alicap, que es muy utilizada como patrones secundarios. Y tenemos una marca primaria como la Fluke, que ofrece mejores condiciones de exactitud y precisión. Y, por ejemplo, eso ha llevado a que laboratorios de Costa Rica de la industria de dispositivos médicos se equipen con los patrones Fluke para precisamente ya contar con patrones primarios que puedan calibrar los patrones secundarios y a su vez los patrones secundarios calibran los patrones, o en este caso los sensores de piso de producción. Eso es una trazabilidad metrológica a partir de una jerarquía de patrones. Por aquí es un estándar de flujo gravimétrico utilizado nuevamente, repito, en laboratorios nacionales. Aquí pueden encontrar una nota de aplicación muy específica a diferencias entre flujo másico y flujo volumétrico. Y por acá algunos modelos en cuanto a diferentes configuraciones en función del rango, de la exactitud, precisión. Y no mencioné, los sistemas de montaje pueden ser de una sola línea o pueden ser de una línea doble, en donde puedo trabajar paralelamente dos patrones, dos equipos bajo prueba y duplicar el trabajo cuando la carga es muy alta. Por aquí hago una pequeña mención. Nosotros tenemos la reciente adquisición de la línea de Associated Research para pruebas de seguridad eléctrica, las que observan en imagen, resistencia dieléctrica, corrientes de fuga, continuidad tierra, enlace tierra. También manejamos como reciente adquisición la línea de IETLAX, que son décadas de resistencias, equipos para medición de capacitancias, inductancias de muy alta precisión y exactitud. Manejamos igual la marca Fluke y la marca Tektronix. Y estamos entrando ya en la sección de preguntas, consultas. Aquí pueden realizar cualquier pregunta que hayan recopilado durante la presentación. Por aquí consultan si los flujómetros pueden ser calibrados de forma local, dependiendo del país donde se encuentren, porque si están en Panamá, por ejemplo, tenemos un laboratorio de calibración, en Costa Rica también, que provee servicios. En Nicaragua de momento no. Pero como este tipo de flujómetros tienen una incertidumbre asociada a una baja y buena precisión y exactitud, no cumplimos con una relación de 4:1, por ejemplo, en exactitud, como para poder calibrar este tipo de sensores.
Entonces la calibración la gestionamos con envío a fábrica. Es decir, los patrones se envían a fábrica. Los pueden enviar ustedes como clientes o bien a través de nosotros. También nosotros podemos realizar la gestión de enviar los patrones al fabricante. Cualquiera de las dos funciona. Si no tienen más consultas, bueno, por ahí preguntan también qué debo considerar si tengo un flujómetro Hofer. Ok, para ese caso, don Arturo, tenemos que verificar simplemente los rangos y la exactitud que necesitas. Ahí justamente te estoy compartiendo el correo en donde puedes realizar la consulta a los compañeros de servicio en la compañía y ellos te van a confirmar. Lo que sí debes compartir son como mínimo el rango para la calibración y la tolerancia que necesitas para esa calibración. También consultan cómo funciona el tema de la conversión de las condiciones del flujo. Voy a explicar y voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes necesitan realizar la calibración en laboratorio en un banco de prueba de un flujómetro de producción. Y este flujómetro en producción trabaja con argón. Pero en laboratorio ustedes solo tienen suministro de flujo nitrógeno. ¿Puedo yo confiar en una calibración de nitrógeno si el equipo bajo prueba trabaja en argón en el proceso? Pues no. Lo ideal es que la calibración del equipo bajo prueba se realice con el fluido bajo el cual trabaja en proceso. Y de hecho es otro factor a considerar cuando yo solicito la calibración de los flujómetros, que se realice con el fluido con el cual yo realizo localmente mis calibraciones. Pero existe una forma. Ustedes pueden tomar las condiciones de factor K, se le conoce así, factor K, que se encuentra en la hoja de datos del fluido con el cual están trabajando, y el sistema de Fluke a través del monitor permite añadir un factor de corrección que se llama factor K, en donde van a tomar el valor de K de argón y lo introducen al momento de realizar la calibración con nitrógeno y ahora sí se hace la conversión. Entonces las mediciones que ustedes van a obtener al momento de hacer la calibración sí son con base a nitrógeno, pero el sistema está haciendo la conversión a través del factor K para que sea convertido a un valor de argón. Entonces eso existe y se puede configurar en los equipos. También hacen otra consulta. ¿Es normal calibrar flujómetros de gas con agua? Sí, se puede calibrar con agua, no hay inconveniente. Si los flujómetros, bueno, en este caso, para Arturo nuevamente, hay que considerar si los flujómetros de gas pueden trabajar también con agua. Si no hay problema, entonces la calibración se puede realizar por cualquier medio. El tema es considerar si esos flujómetros tienen una tolerancia muy baja y son muy críticos, y si en proceso están trabajando con gas, posiblemente lo ideal no sea una calibración con agua, porque el comportamiento del sensor va a ser diferente. Estamos pasando de un fluido gaseoso a un fluido hidráulico y por ahí el comportamiento sí es diferente. Varía mucho el tema de la viscosidad, eso a su vez en la densidad del gas. Entonces ahí hay que tomarlo en cuenta.
Y claro, les voy a compartir aprovechando que también me consultan mi correo para que puedan realizar cualquier otra consulta adicional. Listo, ya con esto estamos concluyendo. Nuestras exposiciones tipo webinar son de un tiempo corto, no más de una hora. Precisamente la idea es optimizar el tiempo de ustedes, que puedan recibir una pequeña charla que les genere interés en algún tema en particular, que no les quite mucho tiempo. Y lo hacemos constantemente, todos los meses al menos un tema diferente. Espero les haya agradado. De igual forma, cualquier consulta adicional pueden escribir vía correo. Se les va a hacer llegar la presentación vía PDF al correo con el cual se inscribieron y nos vemos en próximas exposiciones. Un gusto.